Un saludo a quienes miren este video. En esta oportunidad quiero hablarles sobre la hipnosis, un tema súper interesante como herramienta terapéutica a pesar de todos los mitos que envuelven a esta práctica. Específicamente quiero hablarles de la hipnosis en el tratamiento del dolor. Sobre este tema existen muchas técnicas en sí, pero he tomado en cuenta 3 de ellas que me parecieron las más fáciles de abordar y tienen consigo historias muy interesantes en relación a un personaje muy importante en relación a la hipnosis psicoterapéutica como es Milton Erickson, el precursor de la hipnosis ericksoniana. ¿Sí? Y hablaremos de él. Y así empezamos. Creo que todos deberíamos saber que cada individuo es único. No hay duplicaciones. Toda psicoterapia basada en una teoría es errónea, porque cada persona es distinta a los demás. Creo que la psicoterapia es un procedimiento individual. Quien está en la fotografía que vemos es Milton Erickson, el fundador de la práctica de hipnosis ericksoniana, como les dije anteriormente, quien alegaba en su tiempo que la hipnosis es un estado natural del ser humano al que puede llegar cuando él quiera. No necesariamente debe ser inducido por algo o alguien, y todos nosotros alguna vez pudimos haber estado en este estado de atención dispersa, que es la hipnosis, cuando realizamos un viaje largo y comenzamos a divagar, y no recordamos lo que hicimos en un lapso de tiempo determinado. Estábamos, por así decirlo, en las nubes. El aporte de Erickson es inducir aquel estado como complemento en el ámbito terapéutico, y lo hacía de manera informal, por así decirlo, sin tanto ritual como podría abordar nuestra mente, es decir, sin lo usual que es asociado a la hipnosis, en la utilización de ciertos péndulos o divanes, como podríamos haberlo imaginado. Volviendo al tema de la hipnosis y el dolor, tengamos en cuenta algunos conceptos básicos. Entendemos que el dolor es una sensación desagradable y una experiencia emocional que asociamos a un daño tisular o a un daño a nivel muscular o externo, por decirlo de alguna forma, ¿sí? Esto según la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor, que publicó sus estudios en el año 2000. El dolor, a pesar de ser desagradable, cumple la importante función de avisarnos de la ocurrencia de un daño en el organismo. Nos permite localizarlo, medir su intensidad y escapar de lo que lo provoca. Sin embargo, el punto débil del dolor, de sentir el dolor, es que después de cumplir su función puede persistir, pasar a ser un dolor crónico, insoportable y que por lo tanto incrementa el sufrimiento de quien lo sufre. El dolor en sí puede causar daños aparte de la enfermedad o causa subsecuente que lo originó. Puede dar pie a una depresión grave, a un daño cardíaco o en los riñones por la explosión de hormonas o de neurotransmisores que asociados a la actividad del cuerpo, perturbaciones gástricas y otras más, por lo que es imperativo que el dolor se elimine o se reduzca. ¿Sí? Tenemos varios tipos de dolor, entre ellos el dolor agudo, producto de una estimulación nociceptiva, es decir, una estimulación del sistema de sensación del cuerpo, especialmente de la piel, que es producto de una lesión, un procedimiento quirúrgico como tal, o de una enfermedad. Tenemos luego el dolor crónico, el cual es más recurrente que el dolor agudo. Produce la estimulación a través del tiempo, producto de una lesión o una enfermedad. También tenemos el dolor crónico benigno, que es aquel que persiste mucho tiempo después de un proceso terapéutico, pero en este caso de sanación. Por ejemplo, después de unos masajes de tratamiento para contrarrestar una lumbalgia.
el dolor original desaparece, pero persiste uno nuevo un tanto más tolerable. Y por último tenemos el dolor psicógeno, sin causa aparente de aparición, aparte de un posible malestar psicológico persistente que se demuestra en un dolor corporal de diversa índole, que puede ser de diversa índole. Bien, en cuanto a la hipnosis en general, es un estado alterado de conciencia caracterizado por un marcado incremento en la receptividad. Se emplea terapéuticamente para provocar cambios cognitivos, conductuales y somáticos. Es un tratamiento con amplia acogida porque, además de reducir el dolor o eliminarlo por completo, no presenta efectos secundarios y más bien potencializa otros tratamientos que el paciente puede estar recibiendo paralelos a este, y además lo que busca el tratamiento en sí es capacitar al paciente a hacer uso de esta técnica por sí solo. Como se dijo, es de amplio uso la técnica hipnótica, pero es necesario que el paciente se muestre predispuesto a colaborar con el terapeuta. Es necesario que el paciente tenga tendencia al pensamiento fantasioso, no sea reacio a aceptar la sugestionabilidad para la ayuda propia y tenga cierta tendencia amnésica, es decir, que olvide o le quite importancia a sucesos, sobre todo traumáticos, ¿sí? Y que por último esté positivamente orientado a su recuperación integral en su proceso como tal de adaptación. Y por último tenemos las estrategias generales para la evocación de la analgesia hipnótica. Tenemos en primer lugar la reinterpretación de la sensación dolorosa. Esta se refiere a la alteración en la calidad de la sensación de dolor. Un dolor que se percibe como pesado, corrosivo o arrastrante. Erickson lo reinterpretaría como una sensación de debilidad, de profunda inercia y después como una calidez y comodidad que acompañaría a la relajación. Como les dije al principio, vamos a hablar en estos casos sobre las experiencias de Milton Erickson en todo su trajín de la psicoterapia basada en la hipnosis. Otro ejemplo sería un dolor lacerante, acuchillante, que lo reinterpretaría en la hipnosis como una reacción de sobresalto repentino, de carácter alterador, pero momentáneo e indoloro, es decir, un susto momentáneo. Erickson opina que para el alivio del dolor, con la técnica de reinterpretación, es requisito indispensable tener una descripción detallada de cómo el paciente experimenta el dolor. Y aquí la descripción tan detallada que dimos en ese momento. Tenemos también la sustitución. Esta técnica consiste en sustituir el dolor por otra sensación igual o más intensa provocada hipnóticamente. Erickson utilizó esta estrategia con un paciente con cáncer que sufría dolores intolerables que no podía tratarse. Lo que Erickson hizo fue inducirle hipnóticamente una sensación de comezón intolerable en la planta del pie, y ya que el paciente no podía rascarse por su debilidad, esto lo hacía olvidarse del dolor. Lo anterior funcionó como técnica de distracción. De manera complementaria después, Erickson provocó la sensación de comezón en el área afectada por el dolor, mientras disminuía progresivamente la comezón en la planta del pie con el proceso hipnótico. Eso fue suficiente para que el paciente dejara de sufrir por el dolor en sus últimos 6 meses de vida. Es decir, que esto funciona como tratamiento paliativo en casos de dolor muy intenso. Por último, tenemos al desplazamiento.
Esta técnica consiste en usar la hipnosis para desplazar el dolor a otra parte del cuerpo de forma que resulte más tolerable y emocionalmente menos amenazador para el paciente. Una técnica similar a la anterior. Erickson reportó el caso de un médico de 82 años con cáncer terminal, el cual se quejaba de dolores terribles en el abdomen, que eran producto de un cáncer que hizo metástasis en la próstata. El médico se refería al dolor como mortal y matador. Erickson le habló al médico del dolor referido. Esto es un fenómeno bien conocido en la práctica médica que consiste en que hay una lesión o un trauma en un sitio del cuerpo y el dolor se siente en otro. Erickson le recordó al médico que cuando se sufre un ataque coronario, el brazo izquierdo duele a pesar de que el daño fue en el corazón, y que el brazo duele mucho y ni siquiera puede moverse aunque el daño está en otro lado. Erickson usó un concepto que el paciente, como médico, entendía muy bien. ¿Sí? Posteriormente lo que hizo Erickson fue darle la sugestión de desplazar ese dolor matador, mortal, como le describía el doctor, de trasladarlo a la mano izquierda y dijo que le iba a doler mucho. El paciente le replicó diciéndole que no le importaba tener ese dolor en la mano izquierda. El dolor, aunque igual quizá en intensidad, era más tolerable porque era menos amenazante para el paciente. El paciente protegía y cuidaba mucho su mano izquierda para que no se la fuera a lastimar, como él decía. Esto le permitió al paciente convivir mejor con su familia sus últimos meses de vida. Incluso ese mismo día en la noche, sus amigos llegaron y estuvieron alrededor de él en la cama. Él tuvo mucho cuidado de mantener su mano izquierda fuera del alcance para que no le fueran a lastimar. Esa noche tomó una cerveza con sus amigos y hablaron de cosas del pasado y se la pasaron muy bien. Hasta el día de su muerte mantuvo confinado el dolor en la mano izquierda, sin que a él le importara mucho. Este es un magnífico ejemplo de cómo Erickson usó en forma brillante la técnica de desplazamiento del dolor a una parte del cuerpo menos importante psicológicamente para el paciente. Es importante señalar cómo Erickson hace uso de la técnica de utilización al emplear un concepto médico como el del dolor referido, sabiendo que el paciente era doctor y que estaba dentro de su marco de referencia. Es decir, usó otra técnica que no vamos a topar en este video porque el tiempo es muy corto en realidad. Y no quiero profundizar tanto en este tema porque es muy, muy extenso. Eso sería todo por el momento. Muchas gracias. Soy Ricardo Rivadeneira y en otro rato, si se tiene la oportunidad, haremos otro trabajo.